En contextos de evaluaciones psicotécnicas o evaluaciones psicolaborales, muchas veces nos encontramos con que hay criterios que dejan de lado la dimensión de lo clínico. Cuando hablamos de la dimensión de lo clínico nos referimos a aquellos indicadores que pueden evidenciarse en la batería de test relacionados, por ejemplo, con aspectos sintomáticos, de mayor o menor peso, a aspectos psicopatológicos y a veces orgánicos. Por supuesto, los primeros, es decir, aquellos sintomáticos como por ejemplo de ansiedad, impulsividad, inseguridad, pueden tener mayor o menor relevancia en función del tipo de tarea que la persona debe realizar. El tema es, ¿se deben incluir esta dimensión clínica en las evaluaciones laborales? ¿O qué peso hay que darle o qué lugar hay que darle? También a veces nos encontramos en que en informes laborales se utiliza terminología clínica. Y ese es otro punto, digamos. Es decir, utilizar, por ejemplo, que la persona es narcisista o que usa mecanismos de racionalización para compensar sentimientos de inseguridad, no es un lenguaje que debe utilizarse en un informe laboral. Es decir, que muchas veces lo clínico se filtra y es utilizado de una manera diferente a lo mejor a como uno lo utilizaría en un informe psicodiagnóstico en el área clínica. Ahora bien, ¿cuál es el lugar que ocupa la dimensión clínica en una evaluación laboral? En primer lugar, más allá a veces del currículum, más allá a veces de la experiencia y el conocimiento, los factores clínicos pueden afectar el desempeño de esa persona, por ejemplo, si tuviera problemas vinculares y su puesto tiene mucho peso o mucha incidencia del factor interpersonal en el tipo de tarea. Por ejemplo, piensen en un vendedor. También es cierto que no se puede generalizar y que cada evaluación tiene que tener siempre su singularidad, porque esa es la singularidad que tiene cada persona. Lo que podemos observar, por ejemplo, del ámbito clínico es en qué medida hay un peso importante de eso en lo que es el funcionamiento de la personalidad. La dimensión clínica debe ser la primera en el sentido de explorar en esa batería de test si existen sintomatologías significativas que podrían afectar la vida laboral, tanto en cuanto a la relación con los pares, el ejercicio de la tarea. Piensen en una persona que tiene, por ejemplo, problemas de atención y concentración, que deba, por ejemplo, conducir, trabajar de chofer o manejar o operar una máquina. Entonces, lo clínico siempre es significativo en la medida en que pudiera afectar el rendimiento de esa persona en una tarea. Por supuesto, estos indicadores tienen que ser lo suficientemente significativos. Por eso decíamos al principio que exista ansiedad, que exista inseguridad, es algo normal y que no afectaría el desempeño de una persona. Tampoco es el hecho de pensar que hay indicadores en cada test que me permiten a mí pensar que una persona puede tener un mejor desempeño en un trabajo administrativo que otra, sino que siempre lo que tenemos que sopesar es toda la personalidad en su funcionamiento y en su dinámica, el tipo de tarea, el tipo de contextos. Una persona puede trabajar con una misma tarea en una empresa mucho mejor y en otra a lo mejor por el clima laboral, por la cultura organizacional, por el tipo de empresa que es, ese mismo puesto de trabajo a lo mejor no tiene la misma productividad y la misma motivación para esa persona. En esta práctica, digamos, que hacemos siempre, aunamos lo teórico con lo práctico, podemos presentar este material que se trata de un protocolo de Bender. Acá tienen, esta persona lo realizó en 2 hojas. Esta es la primera hoja. Podemos ver una posición de la figura A no adaptativa, un tamaño grande e irregular. Podemos ver, por ejemplo, la tendencia a la colisión entre la figura 6 y la figura A, que está en el centro de la hoja. Podemos ver un orden confuso. En la segunda hoja, la persona también había realizado un espaciamiento significativo entre las figuras, había hecho retrogresión por punto relleno, es decir, puntos muy acentuados, había problemas en las curvaturas, temblores en los trazos, es decir, en este protocolo se evidencia una dimensión clínica importante y significativa, sobre todo porque esta persona tenía que realizar un trabajo de operario, digamos, manejando una Clarks, en donde la atención, la concentración y la organización eran elementos importantes y significativos.